Muy bienvenidos y bienvenidas a Palabra Ciudadana, una nueva edición que estamos emitiendo a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, la que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. Hoy día vamos a abordar un tema muy sensible, un tema que nos ha ido atemorizando después de escuchar el informe de cambio climático del panel intergubernamental de la ONU. Y es sobre constitución y cambio climático, justamente, medio ambiente. Bueno, saludamos a toda nuestra audiencia, aprovechamos de recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Respecto al tema de hoy, deberíamos quizás partir ya haciendo una comparación con la Constitución del 80, la vilipendiada Constitución del 80, que tuvo, sin embargo, y aunque ahora pueda parecer sorpresivo, algunos elementos de vanguardia. Uno de ellos es el establecimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, fijando al Estado el deber de dar las garantías para asegurar que ese derecho no sea afectado. Bueno, para entonces eran muy pocas las cartas fundamentales en el mundo que hacían referencia a este asunto. 40 años después ya no es un asunto de vanguardia, sino un asunto literalmente de sobrevivencia. Nos encontramos con un proceso constituyente en el que muy probablemente se van a plantear paradigmas distintos a los que ha imperado en nuestro país durante los últimos 40 años, pero también la presión del cambio climático que está transformando día a día, ya no es una situación del futuro, sino algo que estamos padeciendo en nuestro paisaje cotidiano. Sí, la pregunta, la primera pregunta que nos hacemos es cómo nos protege una nueva constitución de esta amenaza tan aterradora de un riesgo sin retorno, de desastres naturales, de crisis hídrica, de desertificación acelerada, de pérdida de biodiversidad, incluso de extinción de la biosfera y de la especie humana. Esto era hace unas décadas. Una especie eh, de buenismo, ¿no? Una manera incluso publicitaria de incorporar el sello verde porque daba una imagen de modernidad, pero hemos ido entendiendo en la medida que se va derrotando el negacionismo en esta materia que no hay otra manera de seguir conviviendo sin entender que se trata de nuestra supervivencia, que se trata de la preservación de nuestro entorno y que se trata también de un regalo que nos ha dado la Convención Constitucional, que es volver a esa concepción de derechos de la naturaleza, derechos no solo de nosotros y nosotras, sino que también de allí donde vivimos, de allí donde habitamos. Y digo un regalo que nos ha dado la Convención porque son estos conceptos ancestrales, esta sabiduría de nuestros pueblos originarios, que han marcado una manera que no es antigua, que es muy presente de enfocar nuestras normas, nuestra casa común, nuestros instrumentos que estamos buscando a través de la Convención Constituyente. Bueno, para conversar, para reflexionar sobre este tema, para proyectarlo, vamos a saludar a continuación a los invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, quiero saludar a la investigadora del Centro del Clima y de la Resiliencia, el CR2 de la Universidad de Chile y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Pilar Moraga. Pilar, muchas gracias por estar en Palabra Ciudadana. Gracias a ustedes, sobre todo por abordar este tema tan crucial. Y nos acompaña también el doctor en bioclimatología de la Universidad de París, Fernando Santibáñez. Él es profesor titular del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de nuestra universidad, de su Facultad de Ciencias Agronómicas. Muy buenas noches, profesor Fernando Santibáñez. Muy agradable de estar conversando con usted de un tema tan interesante como este. Sí, quiero también dar la bienvenida a la bióloga, directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona. Flavia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy interesada en esta conversación. Desde Terram llevamos años trabajando en esto, así que muchas gracias por la invitación.
Antes de conversar, vamos a ver justamente algo nos adelantó Patricio respecto de cómo la Constitución aborda este tema y entonces qué desafíos nos plantea la idea de trazar una nueva Carta Fundamental. Vamos a ver la cápsula. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, conversaremos a partir del artículo 19, número 8, que señala: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Bueno, ahí estaba lo que dice la Constitución actual, y creo que un buen punto de partida es decir que este artículo nos demuestra que hay ciertas cosas que no basta con que estén escritas en la Constitución, o depende de cómo estén escritas o de cómo se relacionen con el texto restante de la Carta Fundamental. Quería partir por ahí, Flavia, preguntarte por qué un artículo que dice lo que dice finalmente no se termina por consagrar, que es lo que hemos visto en el Chile de los últimos 40 años. Bueno, si bien este artículo, el 19, número 8, puede ser entendido como bastante moderno en el momento que se escribió, hay varias cosas que han impedido que se materialice, o sea, para dar cuenta, digamos, por ejemplo, en ejemplos concretos de lo que son las zonas de sacrificio. Uno es que dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, posteriormente, la ley ambiental del año 1994 define contaminación en función de la existencia de normativa. Entonces, jurídicamente o legalmente, ahí Pilar me podrá ayudar, cuando no hay normativa, no hay contaminación. Y así operó durante muchos años para los tribunales, ¿ya? O sea, si tú no podías probar, hay muchos recursos de protección antiguos puestos en relación a la contaminación de Santiago o de otros lugares, pero como no había una normativa asociada, no había un parámetro con qué compararlo. Además de eso, cuando sale la ley ambiental del año 94, se demora un tiempo en instalarse el reglamento para la evaluación ambiental de proyectos y posteriormente, en ese mismo periodo, que es el año 97, se instala lo que se llama la doctrina Frey. La doctrina Frey quiere decir que el presidente Frey en su momento dijo que ningún proyecto de desarrollo será frenado por consideraciones ambientales. Y eso implícitamente fue parte de la política pública que vivimos hasta hoy, con los cambios normativos que ha tenido tanto la ley como la institucionalidad ambiental, pero finalmente lo que hemos tenido es una legislación que es laxa, que es poco aplicable, que es discriminatoria respecto a las comunidades, así es la ley ambiental, sobre todo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y distintos gobiernos que han sido extremadamente lentos, por decir algo suave, en elaborar normativa ambiental y en su actualización. A lo que se suma que entre el año 94, que sale la ley, 97, el reglamento, y el año 2013, en estricto rigor, en Chile no hubo fiscalización ambiental. Esta recién comienza a ver con la implementación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo dejo hasta ahí porque después hay todo un capítulo que tiene que ver con los presupuestos institucionales que impide, digamos, que podamos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí, porque la institucionalidad ambiental que ha tratado de ir avanzando finalmente se monta sobre la base de una concepción constitucional de esa normativa. Entonces, desde el derecho, Pilar, quisiera preguntarte, ¿qué significa ver en constituciones como la de Ecuador, que es súper interesante, esta idea de ver la naturaleza como un sujeto
de derecho. Es vida, desde luego, pero no es vida humana. Y siempre en la perspectiva tradicional hemos visto que los derechos son de propiedad de los y las humanas. ¿Cómo se puede aplicar o qué significa entender el medio ambiente, algo animado, por supuesto, pero ajeno a la humanidad, al ser humano, como un sujeto y no un objeto, que además tiene derechos, tiene valores? Sí, yo creo que lo que podría rescatar de las constituciones de Ecuador, Bolivia y también de la constitución colombiana en ciertas partes y sobre todo en su interpretación, es que estos textos constitucionales han avanzado desde una óptica antropocéntrica, muy centrada en lo que es la relación del ser humano con la naturaleza en un modo de apropiación, hacia un modo ecocéntrico, en un marco en el cual conviven ambas visiones. ¿Ah? Y esto de ecocéntrico lo que quiere decir es reequilibrar esta relación de la humanidad con la naturaleza, y en ese sentido reconocer que somos parte de la naturaleza, como seres humanos, como humanidad, y que en ese entendido es necesario buscar otro tipo de equilibrio. ¿Ya? Yo tomaría primero que nada la experiencia de estos países en ese sentido, que creo que es el fundamento que lleva a estas constituciones a establecer los derechos de la naturaleza basados en esta visión, ya en esta visión ecocéntrica que toma en cuenta las generaciones futuras de las especies o los intereses de las generaciones futuras de las especies humanas o no humanas. Ahora, Pilar, yo tengo... antes de avanzar ¿Sí? en eso, es que hay un tema que se nos ha puesto en la agenda gracias a la sabiduría ancestral. Y cuando mencionas las constituciones de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, es probable que eso tenga que ver también con esa cultura andina de nuestros pueblos ancestrales. ¿Hay una herencia o es una manera más bien avanzada de verlo? Mira, de lo que hemos podido analizar al respecto, efectivamente hay un vínculo. Hay un primer paso que es el de reconocer la plurinacionalidad, el valor de otras culturas en el texto constitucional, y desde ahí pasar a esta nueva visión, ¿ya? Incluyendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, como tú bien dices, efectivamente hay una consecuencia natural de este primer paso, que es el reconocimiento de estos estados plurinacionales, para luego incorporar la cosmovisión indígena y dentro de eso los derechos de la naturaleza. Ahora, yo solo quisiera agregar a lo anterior que en nuestro país muchas veces nos concentramos, sobre todo ahora en este debate constitucional, en ciertas fórmulas, que parecieran ser ciertas fórmulas mágicas, ¿no? Y me parece que si bien hoy día los derechos de la naturaleza es un debate de actualidad importante, no es una fórmula mágica. No es con los derechos de la naturaleza que vamos a dar respuesta a los problemas ambientales que tenemos en Chile hoy, en el siglo XXI, y en lo que se viene en adelante, sobre todo en un contexto de cambio climático. Pilar, ¿yo te puedo preguntar algo? Porque Adelante, Flavia, dale. es lo que a mí, por lo menos, y acá en Terran le damos vuelta y nos preocupa. Pues, ¿quién ejerce los derechos de la naturaleza? Porque en el fondo, lo que nosotros decimos, ya, pueden quedar consagrados en un texto constitucional, pero después, ¿quién hace el ejercicio de los derechos? Una institución del Estado, cualquier privado. ¿Cómo eso se materializa? Que es en el fondo lo que ha pasado en los países que lo han consagrado en la Constitución, que han tenido problemas para después implementarlo. Y esa es como la pregunta de fondo. Si no sacamos nada, por lo menos desde nuestra perspectiva, de poner estos derechos, si no tenemos un plan de cómo esto va a ser implementado. No sé si ustedes han visto algo sobre eso. Sí, hay varios temas al respecto. Primero, en relación al tipo de acciones constitucionales que sirven para la protección de estos derechos. Nosotros actualmente tenemos un recurso de protección que es un recurso individual, y que por ende no atiende a estos intereses, a los derechos colectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar en estas acciones colectivas o acciones populares, que son de otra naturaleza a la que tenemos hoy día en la acción constitucional de protección. Eso por una parte, como en el tipo de acción. Después es, bueno, ¿quién ejerce esta acción? Que ahí es tu pregunta, Flavia.
Y al respecto, fíjate que tuvimos una experiencia en el caso del río, de uno de los ríos que fue declarado como sujeto de la naturaleza en Colombia, no recuerdo bien. Cauca. Sí, fue otro. Y ahí, a propósito de ese caso, estuvimos conversando con ONG que habían estado litigando y nos comentaron algo muy interesante, porque más allá de quién va a presentar esta acción, que podría ser un defensor ambiental, por ejemplo, ¿ya? Pensando como una defensoría penal, una defensoría ambiental, una de las cuestiones a las que ellos se enfrentaron, que la representación de los derechos del río se le otorgó a un representante del Estado. Y para las comunidades de ese río, esa figura también atentaba contra su cosmovisión, porque no, la cosmovisión es de interés colectivo, el río es de todos y de las comunidades, y por ende esa administración y cuidado y respeto del río se debe ejercer por toda la comunidad y todos los actores de manera colectiva. Por ende, el entregar esa protección a un individuo, a un representante, y que sea el Estado que lo hace, que no necesariamente representa esta colectividad, atenta contra la propia cosmovisión de esas comunidades. Entonces, solo esto para marcar que estos intereses de la naturaleza, primero, como interés colectivo, no necesariamente los va a representar el Estado, sino que son las comunidades, y que como interés colectivo es muy difícil de entregar a un representante, ya sea una persona, una ONG, lo que sea, porque esto atenta con esta visión colectiva. Entonces, no es simple, Flavia. Tú querías que yo te diera la respuesta del millón, pero no la tengo. Y por eso que creo que este proceso de debate y análisis y discusión en Chile es tan rico, porque podemos encontrar esa salida justamente. Bueno, como sea, es previsible, creo que no es aventurado señalar que es altamente probable que de la Convención Constitucional emane una modificación sustantiva en el modo de relacionarnos con nuestro entorno natural. Y uno puede intuir que cuando ello ocurra, Fernando, lo que se proponga va a exceder muy largamente lo que hoy día conocemos por la institucionalidad ambiental. Es por eso que también en la Convención Constitucional se ha planteado la necesidad de crear una comisión de transversalidad, ¿no? Que vaya vinculando derechos que a veces se ejercen a través de distintas reparticiones o de distintas políticas. En el entendido de que vamos a hacer un cambio de paradigma, démoslo por supuesto, ¿no? ¿Cómo debería responder frente a eso la institucionalidad que conocemos hoy? Bueno, la sociedad, cuando le interesa, ¿no es cierto?, que la vida corriente de los ciudadanos no vulnere ciertos principios en los cuales estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y esos son las constituciones. Son principios base, ¿no es cierto?, que fijan reglas del juego que no deben ser vulneradas porque son un acuerdo nacional, ¿no es cierto? Bueno, para la ley tenemos aquello, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo legal que permanentemente está siendo revisado, y cuando uno tiene sospechas de que desborda aquellos principios que están en la Constitución, hay un tribunal constitucional que se encarga de estudiar el caso y decirnos si esto está dentro del marco o no, esto está más allá del marco, ¿no es cierto? Pero para un problema tan importante para la sobrevivencia humana, como es el medio ambiente, como es el resto de la vida más allá del ser humano, no hay nada. Tenemos derecho a vulnerar, ¿no es cierto?, las leyes de la naturaleza cuanto queramos, porque no hay quien diga si estamos más allá de la frontera. Es cierto que tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sabemos que no es suficiente, que es extremadamente deficiente y que muchas veces ni siquiera tiene en su actuar el debido respaldo científico ni la gravitación científica, ¿no es cierto?, para estudiar y calificar las acciones del Estado, las acciones de los privados, ¿no es cierto? Se necesita algo mucho más sólido que eso. ¿Por qué no
se puede pensar que haya un tribunal, ¿no es cierto?, integrado por representantes del el más alto nivel académico posible y científico, ¿no es O cierto?, que sea, tiene el perdona país. Fernando, porque tenemos tribunales ambientales. O sea, el Sí, punto no, es dar una mirada de saberes más transversales, no, ¿no? no me refiero, el tribunal ambiental, ¿no es cierto?, ve que no hayan vulneraciones de derechos, Ujú. básicamente, ¿ya? Pero No es técnico. no ve, por ejemplo, temas como si se están sobrecargando la naturaleza con actividades, ¿no es cierto?, que la naturaleza no va a poder sostener. Eso no lo ve, ¿no es cierto? O puede llegar a verlo, pero no es lo corriente, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es una especie de tribunal, o no sé cómo llamarle, que vele, que vigile al Estado, que nos vigile a nosotros, para que en todo momento lo que hagamos esté dentro del marco de lo que la naturaleza permite. Y eso no existe, ¿ya? Un tribunal de la sustentabilidad, por llamarle de alguna manera, ¿no es cierto? Y mientras eso no exista, y si más encima, como decía Flavia, no existen las normas tampoco, entonces no están nada, están ni, los, no está ni el maestro de cocina, ni los ingredientes, no hay nada para hacer el plato. O sea, esto, perdona Fernando, tenemos, que me vino inmediatamente a la mente que el derecho ambiental es un derecho a la vida, a la postre. En este minuto, nuestra supervivencia pasa por ahí. Y por lo tanto, estamos volviendo a la primera generación de derechos humanos. Estaba pensando, tenemos en Chile un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quizás lo que tú estás planteando puede ser algo así como un Instituto Nacional de Derechos Ambientales. Eh, un poquito más que derechos ambientales, ¿no es cierto? Yo creo que es Sustentabilidad ambiental. sustentabilidad, o sea, que haya racionalidad, que no se puedan hacer cosas que van a dejar acumulaciones de pasivos que al final nos va a pagar la tercera o la cuarta generación que nos va a suceder. Creo que el concepto de responsabilidad intergeneracional debiera estar en toda acción del Estado y de las personas. ¿Quién vela porque mis actos tengan el suficiente contenido de responsabilidad intergeneracional? Nadie. No existe la instancia, no existen las reglas, no existen los protocolos, nada para eso. Y es por eso que nos estamos yendo al precipicio. Ahora, incluso ya no es un tema de generaciones futuras, ¿eh? También es de hoy, me da la impresión. Y vamos a ver justamente un caso que nos trae Eduardo Acuña, él es presidente de la Fundación Batuco Sustentable, que se organizó ciudadanamente por un grupo de vecinos, hace tiempo, ya en 2007, para generar acciones concretas que permitan mantener un humedal, el humedal de Batuco, que está en la comuna de Lampa, aquí en la región metropolitana. Veamos lo que nos dice para después comentarlo. Nosotros como fundación nacimos como un grupo de vecinos, ya que vivimos en las proximidades del humedal de Batuco, que quería de algún modo darle valor al territorio, un valor educativo, un valor científico, un valor cultural, usar el espacio también y protegerlo. Y con el tiempo nos hemos llevado buena parte protegiéndolo. Tenemos que los grupos de poder han querido hacer y deshacer con los territorios, incluyendo Batuco. Dado lo que estaba ocurriendo, dado las múltiples denuncias que hemos hecho, etc., nos dimos cuenta que esto se repetía de Arica a Magallanes. Cuando uno va a reuniones con la autoridad nacional, siempre le indican que el cambio climático está generando los grandes desastres. Pero el cambio climático es tremendamente antropocéntrico. Lo que estamos viviendo acá es un aceleramiento bastante importante del calor por las emanaciones de CO2, y eso es producto de la actividad del hombre, de lo cual nadie se hace cargo. Y ahí nosotros vemos que hay un valle de irresponsabilidad donde la autoridad no es capaz de fijar límites al privado como corresponde. Y tenemos casos terribles como Quintero Puchuncaví, pero también Coronel, también Arica, Antofagasta, etc. Entonces aquí uno se empieza a preocupar
respecto a que si efectivamente vamos a velar o no por las condiciones de la calidad de vida, de la salud y de la vida del ser humano está en riesgo. ¿Qué decir de los ecosistemas? Y ahí vemos nosotros cómo los humedales siguen siendo drenados, cubiertos, cambio de uso del suelo, se intervienen sus cursos de agua que aportan o que salen, y los humedales, por ejemplo, y todo ecosistema es una red, es un ecosistema hídrico, un ecosistema de biodiversidad. Proteger un humedal urbano solamente, no sé, imaginemos 4 hectáreas de un punto, sin velar por el agua que ingresa y el agua que sale, la verdad que no es una condicionante para que eso efectivamente se preserve. Imagínate que en Concepción, en Los Batros, se protegió un humedal, un día lunes sale en la prensa, y el día viernes el MOP está indicando que van a construir encima una circunvalación, un camino, una carretera industrial. Y acá en Batuco se aprueba, por ejemplo, un santuario de naturaleza muy rimbombante, con mucha prensa, ¿ya? Y sucede que el santuario de naturaleza es más chico que la laguna de Batuco. O sea, deja el 64% de las especies afuera. Y solamente protege una laguna, un cuerpo de agua del ecosistema del humedal de Batuco. El ecosistema del humedal de Batuco ya llega a Quilicura. Estamos hablando de casi 15.000 hectáreas. Y esto concatenado a que la desertificación está, y sequía y desertificación van avanzando profundamente, vemos cómo se siguen cultivando cosas inapropiadas, vemos cómo mineras siguen arrebatando la poca agua de la tierra, y nadie asegura efectivamente que las comunidades vayan a tener agua. La verdad que el tiempo es corto, pero tenemos mucho de algún modo que aportar desde las organizaciones. Bueno, chiquillos, y más que invitado a todo el mundo, a la región metropolitana y de otras regiones, a asistir, a visitar nuestro centro ecológico del Humedal de Batuco. Está en la parte norte de la Laguna de Batuco. En las redes sociales somos Centro Ecológico Humedal de Batuco, pero también Humedal de Batuco, en Facebook, Twitter, Instagram. Y tenemos una página, www.humedaldebatuco.cl, para que vengan en familia y de algún modo podamos comprender y admirar la belleza del territorio. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio y lo que señala respecto al humedal de Batuco obviamente nos da para hacernos la pregunta, Pilar, porque en la actual concepción institucional concebimos al territorio como pedacitos, ¿no? Como compartimentos estancos, pero no como ecosistemas, no como cuencas, no como unidades que obviamente dialogan ecosistémicamente. ¿Cómo salimos de ahí? Cuando el territorio ya está ocupado, del modo en que está ocupado además. O sea, no es como la Constitución que se va a escribir sobre una hoja en blanco. Y bueno, gracias por la pregunta, Patricio. Hace 2 días que lanzamos el informe de la gobernanza climática de los elementos de la naturaleza. Y en el marco del trabajo interdisciplinario que se hace en el CR12. Y ahí hacemos algunas propuestas al respecto, y en particular respecto a esta mirada integrada del territorio, creo que hay 2 cuestiones que rescatamos. Una, que es la de necesidad de reivindicar este principio del enfoque ecosistémico que ya se incorporó en el proyecto de ley marco de cambio climático y que perfectamente podríamos considerarlo para la nueva constitución. Y lo segundo que proponemos es una unidad territorial que le llamamos la cuenca climática, que va más allá de la cuenca hídrica o de la gestión integrada de cuencas a propósito de la gestión de las aguas. Y hablamos justamente de cuenca climática porque creemos que hoy día esa mirada integrada entre el agua y la tierra, entre el agua, la tierra y la prevención de incendios, e incluso la gestión del aire, deben ir en una gestión y una mirada integrada con participación de todos los actores en la toma de decisiones. Entonces, pareciera ser que independientemente de que los territorios ya están ocupados, la nueva constitución presenta una oportunidad para repensar la manera como nos relacionamos con estos territorios, y cómo se distribuye también el poder, las decisiones que se toman respecto de ese territorio. Ahora estamos en un curso con los miembros de los
comités regionales de cambio climático, y ahí uno ve la distancia, o sea, comprueba un poco la distancia de los territorios y de los representantes territoriales en la elaboración de muchos de los instrumentos de política pública que se están llevando a cabo, que es una cuestión que hay que superar. Fernando, esto que apunta Pilar de la participación ciudadana, incluso en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ha sido un avance, pero no es vinculante. Y cuando tú hablas de un consejo especial, de una institucionalidad de evaluación de impacto ambiental mucho más efectiva, que no pase por autoridades políticas que respondan al gobierno de turno, como lo que vimos recién con el proyecto Dominga. Esto nos remite a otro concepto, que es más bien geológico, más que antropocéntrico. Lo que estamos viviendo es un capitalocéntrico o una era geológica que en algunos autores llaman el capitaloceno, ¿no? Porque no es cualquier hombre, cualquier mujer el que está dañando la naturaleza. Es un interés económico preciso, es una manera de extraer recursos naturales, de generar un modelo económico que se basa en eso. Entonces, ¿cómo la institucionalidad ambiental podría incorporar más a la ciudadanía justamente para considerar desde la primera fuente, o sea, las personas, el impacto ambiental que están teniendo estos proyectos, que siguen avanzando? Sí, bueno, el concepto de la participación hoy día es un principio irrenunciable, ¿no es cierto? En todas las acciones de política pública tiene que haber una base de participación importante, eso ya nadie lo discute, ¿no es cierto? Incluido en el futuro los mecanismos que la sociedad chilena quiera implementar, como esta especie de tribunal de racionalidad científica de las acciones, ¿no es cierto? No podría tampoco actuar por sí solo. No basta la academia, no basta el conocimiento, no basta la ciencia, ¿no es cierto? Sino también parte de la sustentabilidad es el bienestar humano. Y el bienestar humano es un principio relativo porque depende mucho, como decían recién, de las cosmovisiones. El bienestar humano es la sintonía entre lo que yo espero de mi entorno y, ¿no es cierto?, y lo que yo recibo realmente del entorno. Por lo tanto, es un concepto relativo. Yo creo que en el futuro se debiera resguardar que prácticamente en toda la cadena de generación de las regulaciones ambientales, de la legislación, de la fijación de normativas, de las autorizaciones, ¿no es cierto?, debiera estar presente el concepto de la participación, porque finalmente todas las acciones, ¿no es cierto?, tienen como actor final a las personas que viven en los territorios. Entonces, si queremos realmente tener un país que viva en sintonía entre el medio ambiente y las personas, bueno, son las personas las que tienen que aportar, ¿no es cierto?, al diseño de las estrategias y las decisiones que se tomen. En la Constitución habría que resguardar ese principio de que todos los mecanismos que el Estado se da para funcionar y para hacer política pública y para regular, debe estar presente, ¿no es cierto?, el mecanismo participativo. Flavia, si uno recorre en auto cualquier camino, ¿no?, que vaya por el costado de una cuenca en el país, se da cuenta que en prácticamente todos hay conflictos entre un proyecto de gran envergadura y comunidades locales, ¿no?, o actividades mucho menores. Y si uno lo mira a nivel nacional, uno difícilmente explicaría al grupo Luxich sin la explotación minera, al grupo Mate sin la explotación forestal, al grupo Angelini sin la explotación pesquera y forestal también. En síntesis, este no es solamente un problema medioambiental, sino que también tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no?, al interior de la sociedad chilena. Si pudiéramos hacer un paralelo, ¿no?, o hacer un puente entre esta reflexión constitucional de cambio de paradigma que estamos haciendo y estas relaciones de poder que existen al interior de la sociedad chilena, ¿qué podríamos decir?
Bueno, yo creo que lo que hemos vivido, digamos, con esta constitución vigente, la constitución del 80, es que tenemos un modelo de país donde el Estado cumple un rol subsidiario, si bien la constitución no lo señala explícitamente, así es, ¿ya? Y donde se le otorga un enorme poder a la propiedad privada, ¿ya? Tanto en el 18 número 24, que consagra los derechos mineros y derechos de agua, pero en general la propiedad privada en Chile tiene un rol exacerbado, y de hecho las conversaciones cotidianas, digamos, sobre el país siempre están versando sobre lo económico y no sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, algo extremadamente relevante para un nuevo texto constitucional es regular la función social de la propiedad, es limitar el ejercicio de la propiedad privada de acuerdo a criterios sociales y ambientales. Es decir, tú no puedes destruir, por ejemplo, un bosque único, como hizo el proyecto, digamos, Pelambre, el último bosque, la última población de canelos que estaba más al norte de Chile, la destruyó ya para poner su tranque a relave. Eso, si esto está regulado, no podría ocurrir. Ahora, no, obviamente, como dije antes, no basta con que quede en la Constitución, tenemos que poder implementarlo en la ley ambiental y en las leyes sectoriales que corresponda, porque en el fondo hoy día lo que estamos viviendo es una crisis climática mundial, donde el rol de la naturaleza adquiere un mayor valor de lo que tenía antes en nuestra concepción, así debería ser. Y por lo tanto, no solo tenemos que evitar destruir, tenemos que avanzar en reparar y en reponer ecosistemas. Y en ese sentido, los gobiernos ya históricamente han cumplido un rol bastante negligente. Y quiero poner un tema como ejemplo, porque estamos en un debate constitucional, estamos con un informe bastante dramático del IPCC en términos del impacto que ha tenido en la opinión pública, porque en realidad lo que están diciendo no es algo muy distinto a lo que han dicho antes. Desde el año 2007 más o menos vienen diciendo un poquito lo mismo con mayor énfasis. Pero, por ejemplo, hoy día se está discutiendo, recién ya se aprobó en la Cámara de Diputados y llega al Senado una prórroga a la ley de la Comisión Nacional de Riego, de la CNR, para bonificaciones a horas de riego, donde la mayor cantidad de bonificaciones va a la construcción de embalses, para regadío, para la agricultura, es decir, a embalses que van a potenciar la expansión de la frontera agrícola frutícola que están talando nuestros bosques nativos de la zona mediterránea, y que además esta prórroga es por 12 años, por 3 gobiernos, ¿ya? Y así fue aprobada en la Cámara de Diputados, por 12 años. Entonces uno dice, ¿cómo se hace la política pública, digamos, de esta manera? Por un lado, estamos en un proceso constituyente donde tenemos que regular, donde la función social de la propiedad, donde los temas de agua son temas centrales, y por el otro lado, el gobierno va avanzando rapidito y los parlamentarios aprobando un proyecto de ley que es totalmente nefasto y que nos va a dejar amarrados en una condición bastante precaria, sobre todo en lo que tiene que ver con embalses de riego y los ecosistemas mediterráneos de Chile, que hoy día están siendo tremendamente afectados. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio ciudadano y también de otros sectores para mirar el panorama y poder afrontar situaciones de urgencia, tanto política como ambiental y climática, y eso hoy día no está de alguna manera conversando de forma adecuada. Pilar, hay otro tema bien urgente que nos plantea la crisis ambiental, y son las corrientes migratorias, porque bueno, estamos viviendo una crisis humanitaria en Latinoamérica producto de la migración venezolana, pero está lleno de fenómenos de desplazados dentro de países justamente por la crisis hídrica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se protege a esas personas que migran porque no tienen alternativa, porque necesitan otro medio ambiente distinto de sus zonas de sacrificio o
o sus geografías donde ya no hay ninguna posibilidad de subsistir, y que llegan a otros lugares sin ningún derecho humano a asentarse, a integrarse. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el tema de migraciones climáticas tiene como dos dimensiones, bueno, tiene múltiples dimensiones, pero desde el punto de vista de un espacio territorial tiene al menos dos, puesto que están las migraciones entre países y el traspaso de fronteras, ¿cierto? Pero además están las migraciones internas que se producen dentro del país, ya que las actividades productivas van cambiando de una región a otra. Pensemos, no sé, para poner un ejemplo, el sector vitivinícola, que ahora se va a desplazar más a regiones del sur. Hay fuerzas de trabajo que también se van a desplazar, o bien zonas de riesgo que van a dejar de ser habitadas, y esto va a generar cambios migratorios dentro del país también, y por ende presiones sobre a lo mejor una ciudad que no necesariamente va a estar adaptada para recibir esta cantidad de población. Y yo escuchaba, a propósito del lanzamiento del informe de gobernanza climática, al gobernador de Valparaíso, que justamente nos daba un ejemplo a propósito de las migraciones de pandemia, digamos, y cómo ciertos poblados de la región de Valparaíso se habían visto duplicar su población. Eso con todos los desafíos que plantean los sistemas de tratamiento de agua, de acceso a los distintos servicios, en fin, una serie de problemáticas que se plantean en la ciudad. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Creemos que hay, además de este enfoque ecosistémico que les mencionaba anteriormente, está este enfoque anticipatorio. El cambio climático exige mirar hacia el futuro. Ya no podemos seguir mirando hacia el pasado. Incluso lo que mencionaba Fernando recién sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya hasta la Corte Suprema ya tiene claro que no es posible seguir modelando con las modelaciones hídricas del pasado. Los titulares de proyecto todavía no lo han asumido, ¿eh? Y estoy hablando particularmente del proyecto Cerro Colorado, donde la Corte Suprema le dice, usted tiene que considerar dentro de la evaluación de impacto ambiental los escenarios climáticos futuros y modelar el impacto de la actividad minera en las aguas subterráneas de acuerdo a estos escenarios, no respecto del pasado. Entonces, es necesario como país poder conocer cuáles son nuestros riesgos, desafíos e incorporarlos en una política climática ex ante, y que no estemos siempre tomando medidas reactivas frente a los incendios, los aluviones, las marejadas, etc. Bueno, y la sequía, para nombrar solo algunos de los desafíos que tenemos hoy. Sí, bueno, ni se imaginan, ¿no? El tiempo pasó volando, así que estamos llegando al final del programa. La última sección de este programa, sí, creo que es la última, se llama Pasar el Limpio, que es una suerte de apuntes, declaraciones de principios, subrayados que ustedes quieran hacer para querer decir qué es lo más importante de lo que hemos dicho que debería quedar preferencialmente en nuestras cabezas. El punto es que tienen que ser solo 2 minutos, así es que le quiero pedir a Fernando, a Pilar y a Flavia que sean disciplinados y obedientes, y vamos a partir entonces con los 2 minutos de Fernando. Yo creo que hay varias cosas que la Constitución va a tener que recoger y que se han conversado acá. Lo que recién planteaba Pilar me parece en extremo relevante. Los países tienen que tener la capacidad de mirar hacia adelante, más allá de la contingencia política. Hay muchos países que tienen centros de excelencia prospectivos, ¿ya? Conozco varios, ¿ya? Y donde ponen las mejores cabezas, ¿no es cierto?, que el país tiene para ir mirando qué va a pasar con el desarrollo, con qué crisis se va a encontrar, en qué momento va a empezar a faltar el agua, en qué momento va a faltar el suelo, dónde va a faltar, ¿no es cierto?, de modo que las políticas que el gobierno va implementando, el gobierno que le corresponda, vayan teniendo en consideración y previniendo la emergencia de situaciones críticas que tienen un alto costo para la sociedad. Nosotros no tenemos nada de eso.
simplemente vamos caminando a ciegas hacia el futuro. Por eso que nos hemos tropezado tantas veces, ¿ya? De modo entonces que yo creo que eso es una importante tarea. Lo que la Constitución debe dejar absolutamente claro es la responsabilidad intergeneracional, así como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. También hay que resguardar el derecho de las generaciones que vienen, y no podemos hacer acciones, ¿no es cierto?, que sean sobre la base del bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto, el derecho, ¿no es cierto?, con responsabilidad intergeneracional, creo que es esencial que quede consagrado en este nuevo cuerpo legal. Flavia Liderona, tus 2 minutos, por favor, de repaso. Bueno, yo creo que hay varias cosas que son relevantes. Una, entender que el concepto de medio ambiente y el concepto de naturaleza no son lo mismo. Esto no lo hemos dicho en el debate anterior, pero medio ambiente está en estrecha relación con las zonas humanas intervenidas, las relaciones culturales y por supuesto la naturaleza. Pero el concepto de naturaleza tiene que ver con aquello, por ejemplo, que no ha sido intervenido por los seres humanos explícitamente, porque hoy día es muy difícil trazar el límite, pero tiene que ver con que no hay una intervención humana directa, sino que surgen producto de procesos naturales, ¿ya? Entonces, no tenemos que confundir esos conceptos porque eso nos da una dimensión distinta de lo que hay que proteger, de lo que hay que cuidar y lo que hay que resguardar. Dicho eso, creo que es importante que la nueva Constitución recoja todo aquello que tiene que ver con la crisis climática, con este principio de equidad intergeneracional, con el resguardo a un medio ambiente sano, que tiene que ver con derechos humanos ambientales y con establecer una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. Y hago esta distinción, ¿ves? Porque lo que necesitamos no es solo el acceder a un medio ambiente sano, sino que poder resguardar la naturaleza, recuperar naturaleza, y en ese sentido es importante que en una nueva Constitución esté garantizado el rol del Estado. Hoy día en la Constitución actual dice que es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza, y en una nueva Constitución debería decir que es responsabilidad del Estado garantizar la conservación de la naturaleza, que son énfasis distintos sobre algo. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos encaminar esta fraseo, digamos, para una nueva Constitución. Y bueno, obviamente, y con esto voy terminando, un par de cosas, digamos, tenemos que poder incorporar en la ley ambiental el tema de cambio climático. Si hoy día los proyectos están siendo evaluados sin esta mirada prospectiva y sin el impacto que puedan generar en un escenario de crisis climática, y gracias a los tribunales de justicia esto está siendo incorporado, pero la verdad es que debería estar recogido en la ley. Y por último, señalar que cualquier cosa que hagamos en materia ambiental tiene que contar con financiamiento, porque hoy día cuando miramos los presupuestos ambientales de cualquier servicio público, realmente llegan a dar pena. Bueno, los 2 minutos para pasar el limpio de Pilar Moraga. Pilar. Gracias, Patricio. Bueno, yo voy a hacer este ejercicio futurista, ¿ya? Y me quisiera situar en estos próximos 30 o 40 años que están marcados por un punto de inflexión, dado por la crisis climática, que van a tener que administrar los futuros gobiernos y las generaciones que hoy son muy jóvenes. Y en ese contexto pareciera ser que esta constitución, que va a ser la primera que se discute bajo la presidencia de la COP25, no lo olvidemos, este inicio de debate constitucional se da en este contexto en que Chile tiene la presidencia aún de la COP. Se da en el contexto del 6º informe del IPCC. Es una constitución que se va a discutir post 6º informe del IPCC. Y dado todo lo anterior, pareciera ser que el cambio climático debe ser un tema explícito en la nueva Constitución, debe ser un deber del Estado de comprometerse con una acción climática que debe entenderse en términos de justicia y equidad para la población,
porque estamos en un proceso de transición hacia una economía baja en carbono y eso se debe hacer en equidad. Y en ese contexto es necesario que esta visión sea transversal en la Constitución, en la parte de principios, derechos, deberes, y como decía antes, con un enfoque anticipatorio, con un enfoque ecosistémico, un enfoque territorial que considere lo que es un estado de derecho ambiental y en esto facultades excepcionales para el Estado frente a la excepción climática. Gracias, Pilar. Ahora vamos a hacer un repaso general, tratando en lo posible de resumir toda esta conversación y los grandes aportes que nos han hecho invitados e invitadas. Una suerte de minuta para la Convención Constitucional, a ver, partamos. El medio ambiente y la naturaleza son conceptos diferentes y eso nos da dimensiones distintas también sobre lo que hay que proteger. Es necesario cuidar y recuperar la naturaleza. Es indispensable que una nueva constitución le dé al Estado el deber de garantizar la preservación de la naturaleza. También es necesario incorporar el concepto de cambio climático en las normas de medio ambiente, un cambio que debe ser un tema explícito en la nueva Constitución. Tenemos que mirar hacia adelante, más allá de la contingencia política, para prevenir episodios de situaciones críticas. La Constitución tiene que dejar en claro la responsabilidad intergeneracional en todo este desafío. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que estamos transmitiendo a través de Uchile TV para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Y si se perdió alguno de nuestros capítulos, obviamente de esta semana ya los pueden ver a través de nuestra cuenta YouTube de la Universidad de Chile. Recordamos además que estamos en uchile.cl, la cuenta de la Universidad de Chile, perdón, la web, el Twitter y Instagram de Uchile TV, que es Uchile TV, en Facebook y en el correo electrónico canal uchiletv.uchile.cl. También pueden revivir nuestros programas en el YouTube de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos, gracias Pilar Moraga. Sí, también gracias Fernando Santibáñez y Flavia Liderona. Se pasaron, ¿ah? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y que estén muy bien. Buenas noches.